Buenos días. Pues nada, contaros que otro sábado más estamos en el mercado, esta vez con José Juan Zaplana, nos acompaña el portavoz de Sanidad en las Cortes Valencianas y escuchando a la gente y conociendo de primera mano las necesidades, que sabemos que el tema sanitario en Novelda es un tema muy preocupante por diferentes motivos, tanto en atención como en transporte y en atención a las urgencias, y la verdad que hemos estado una mañana hablando con muchísima gente. Ya conocíamos perfectamente muchas de las debilidades que tenemos en Novelda y que hemos ido transmitiendo, pero creo que el contacto con todo el público que se acerca y que nos transmite de primera mano las experiencias, los conocimientos en cuanto a experiencias que ha tenido cercanas o propias, nos dan mucha información, y creo que lo interesante es poder conducir esta información a personas como José Juan, que ha tenido pues la gratitud de acompañarnos hoy, de venir a Novelda a apoyarnos y a tener esa primera impronta de todos los ciudadanos que hemos podido compartir con él la información. Él va a hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido escuchando y de qué propuestas podemos hacer, o por lo menos de por dónde van a ir dirigidas las directrices de cómo mejorar nuestra situación en Novelda, porque de verdad que estamos ocupados y preocupados en un tema como la sanidad en Novelda. Muchas gracias, José Juan. Bueno, pues aquí estamos con David y con su equipo, y bastante preocupados, ¿no? Preocupados por la calidad y el servicio sanitario que se presta básicamente en toda la Comunidad Valenciana y específicamente en Novelda, ¿no? Pues desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y desde las Cortes Valencianas, desde Valencia, vivimos con preocupación determinadas cuestiones como la situación de la ambulancia en Novelda. La mayoría de las personas que hoy han pasado por aquí nos han trasladado esa gran preocupación sobre un municipio con 25.000 habitantes, más de 25.000 habitantes, que no tenga una ambulancia 24 horas. Es una gran preocupación. Y bueno, y también la situación de colapso que hay en el sistema sanitario público y en especial en la atención primaria. Vemos como Ximo Puig en los últimos años ha degradado la atención sanitaria en los centros de salud. Hemos visto como no hace tanto tiempo, hace 8 años, cuando el Partido Popular dejó el gobierno valenciano, la atención en primaria eran 24-48 horas, se pedía una cita y en 24-48 horas te atendían los médicos o los pediatras, y ahora mismo vemos como hay más de 15 días para una cita, en muchos casos incluso telefónica. Esto no puede funcionar así, esto no debe funcionar así. La sanidad es prioridad número uno, es el gran problema que tiene la ciudadanía, y tenemos que recuperar esos indicadores de calidad apostando por un servicio sanitario público en nuestra comunidad. Novelda es peculiar porque está en una dimensión donde Aspe depende de Elche, donde Monforte depende de Alicante, donde Novelda depende de Elda, y quizá en lugar de intentar pensar que todo el mundo puede dar atención a Novelda, habría que repensar el modelo para que desde Novelda se pudiera trasladar la atención y refortalecer la atención de todos esos departamentos de salud. Hay que estudiar el mapa, hay que ofrecer alternativas, pero lo que tenemos clarísimo es que en los próximos meses hay que trabajar muy duro para recuperar la atención sanitaria que nunca tuvo que haberse perdido, y que por dejación de funciones y por el sectarismo del gobierno de Ximo Puig y de Compromís, pues durante estos últimos años ha caído en picado. Desde el Partido Popular nos comprometemos a estudiar tanto ese nuevo proyecto de organización del sistema sanitario en estas comarcas, y también la ampliación del horario de la ambulancia, que creemos que es fundamental en un municipio como Novelda. Sí, hay cuestiones que son relativamente fáciles de aplicar. La ambulancia existe. Lo que falta es dotarla de los técnicos suficientes para poder alargar su tiempo, porque la ambulancia está. Hay que trabajar para buscar la alternativa de cómo hacemos para que esa ambulancia pueda estar más tiempo operativa. Y eso es una cuestión de trabajo, es una cuestión de ponerse en marcha, de ver qué recursos tienen determinados sitios. Y sabéis que el gobierno de Ximo Puig desmanteló el CICU en Alicante, el Centro de Información y Coordinación de las Urgencias, que es el centro operativo que organizaba todos los servicios de ambulancia de toda la provincia
provincia de Alicante. Este centro se cerró, se mandó a Valencia en una forma de desvertebrar o de vertebrar la Comunidad Valenciana de una manera tremenda. Se mandó a Valencia y se quitó ese servicio de cercanía, que era lo que hacía que en un determinado momento, ante una urgencia como las que han pasado en este municipio, se movilizara la ambulancia de Villena, la ambulancia de San Vicente o la ambulancia o la propia ambulancia de aquí. Eso hay que recuperarlo sí o sí, y es una apuesta firme de recuperar ese servicio que igual para los ciudadanos no es muy conocido, pero es el que hace que sea más eficiente y más eficaz el sistema sanitario. Y por ahí tenemos que se pondrá en marcha, en el momento que Carlos Mazón sea presidente de la Generalitat, el servicio del CICU volverá otra vez a la provincia de Alicante. Sí, mira, ahí es fundamental que haya un trabajo coordinado por parte del Ayuntamiento y por parte de la Administración Autonómica. ¿Y por qué las dos administraciones? Porque quien tiene la información y los datos de las tarjetas SIP, de la demanda de especialistas, es la Generalitat. Y la Generalitat tiene que valorar, la Consellería de Sanidad tiene que valorar si los ciudadanos de Novelda piden más oftalmología o piden más traumatología o piden más ginecología, y una vez que tienes todos esos datos y esos datos temporizados semanal, quincenal y mensualmente, valorar que esa proximidad, esa atención de cercanía se pueda realizar en el propio municipio, evitando así desplazamientos de personas a Elda en este caso. Y ahí el Ayuntamiento tiene que trabajar poniendo a disponibilidad de la Generalitat el suelo necesario para buscar el sitio adecuado para si lo interesante para agilizar esa atención sanitaria es desplazar aquí un oftalmólogo X días a la semana o un ginecólogo o cualquier otro especialista, tenga el espacio necesario para poder atender a los ciudadanos. Esto es un trabajar en colaboración las administraciones, de manera transversal entre el Ayuntamiento y la Generalitat. En estos últimos años en Novelda hemos visto cómo el Ayuntamiento ha ido por un lado, la Generalitat ha ido por otro, siendo del mismo partido político, y temas que se comprometían, como me contaba David, en programa electoral de hace 4 años, trabajaremos para que la ambulancia esté 24 horas en Novelda, han pasado 4 años y no se ha trabajado en nada, ni se ha hecho ninguna gestión. Y ese es el gran problema, porque son el mismo partido el que ha trabajado en el ámbito autonómico y en el ámbito local. Es injustificable que no se haya hecho los deberes en el ámbito de las especialidades, en el ámbito de la atención primaria y en el ámbito de la ambulancia. Mira, el tema de ambulancia no es tanto parámetro de habitantes, sino movilizaciones, distancias, se llama en sanidad isocronas, que es la distancia desde la persona más alejada al su punto de atención sanitaria, para que siempre haya una equidistancia en los tiempos en todos los departamentos de salud. No es tanto una población, porque puede haber una población que sea más pequeña pero esté más diseminada, o una población que esté más concentrada. Esos son los parámetros donde se tiene que trabajar con rigor por parte de la Consellería de Sanidad. Y en el ámbito de las especialidades que me preguntabas, no solamente pasa por el ámbito del número de personas, sino del número de personas que necesitan determinada atención. Es decir, si hay más niños, habrá que buscar una especialidad en pediatría; si hay más mayores, a lo mejor habrá que buscar otro tipo de especialistas. No es un especialista genérico el que todos los especialistas sirvan para lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer es informar bien a la ciudadanía, informar bien al ayuntamiento, tener estudios completos de qué necesidades tiene cada uno de los municipios y cómo organizarlo. Si es más fácil, más eficiente y más práctico desviar y poner un centro donde haya un oftalmólogo 2 días a la semana o 3 días a la semana o un día a la semana o un día cada 15 días y concentrar esas citas para que la gente no tenga que desplazarse a Elda, pues es una operativa que hay que estudiar y que trabajar. Y eso es lo que debería haber hecho la Generalitat Valenciana, Ximo Puig y el alcalde en estos últimos años. Es decir, trabajar en ese sentido, no abandonarlo al albur de que a ver cómo surgen las cosas, porque cuando uno no trabaja, lo más seguro es que las cosas no salgan bien. Fundamentalmente en el ámbito sanitario las que hemos estado escribiendo, ¿no? Las personas además coincidían permanentemente todo el tiempo en plantear que esas son las necesidades básicas de la población. La incertidumbre que ha generado el COVID y el post-COVID en las personas, la necesidad de demanda de algunas atenciones con carácter urgente,
no sabemos distinguir muchas veces nosotros, lo tienen que decidir los sanitarios si es urgente o no es urgente, pero el no tener la capacidad de reacción rápida, el que te duela un ojo, un oído, llames al centro de salud y te dicen tiene usted cita para dentro de 15 días, pues mire, no me puedo esperar 15 días, entonces me voy a ir a las urgencias del hospital y patologías que a lo mejor no son graves colapsan un centro hospitalario en lugar de dar que esa proximidad o esa cercanía pudiera solucionar el problema de la mejor manera posible. No es problema de sanitarios. Los sanitarios durante el COVID los llamamos héroes, salíamos a las 8 de la tarde, aplaudíamos permanentemente a esos profesionales porque estaban haciendo su labor, se estaba jugando su vida y la de sus familias por salvar las nuestras, y hoy en día el problema que tienen esos sanitarios es que la administración les ha abandonado. Yo hago una reflexión. En estos últimos años no se ha construido ninguna infraestructura sanitaria en el ámbito del Departamento de Salud de Elda, ninguna. Y tenemos los mismos sanitarios que había. Si tenemos los mismos sanitarios y tenemos las mismas infraestructuras, ¿por qué ahora se presta peor servicio? Y fundamentalmente es porque arriba los que tienen que gestionar la sanidad no lo están haciendo bien. Mismos sanitarios que trabajaban con criterios de excelencia hace unos años, ahora trabajan en un criterio de decadencia, y eso no se puede consentir. Los sanitarios son expertos, son personas que trabajan duro, son nuestros héroes de la pandemia, y ahora lo que necesita la administración es protegerlos, darles medios para que sus diagnósticos sean lo más eficientes y eficaces posibles para poder que los ciudadanos tengamos una mejor atención sanitaria. Los sanitarios están en huelga. El lunes hay manifestaciones en Alicante, concentraciones, aquí en los centros de salud ha habido paros, se quejan de que la gestión no es buena, los sanitarios lo están diciendo, con lo cual no es una cuestión política ni de un partido, lo están diciendo los profesionales, y lo que tendría que hacer Chimo Puig y la administración autonómica es escuchar lo que sus profesionales están diciendo, son trabajadores de ellos. Faltan sanitarios sí o sí. Sí o sí faltan sanitarios. Eso es una realidad en toda la Generalitat Valenciana, en toda la Comunidad Valenciana. Pero claro, si nosotros a los médicos que se forman en las universidades de España, que luego hacen un MIR, que estudian cada uno en una universidad por la especialidad, por formarse, claro, cuando terminan esa formación, y aquí tenemos MIR en Elda o en Alicante, que a lo mejor son de Sevilla, de Cuenca o del País Vasco, llega el momento de consolidar esas plazas y les decimos que tienen que optar con valenciano, sí o sí, aunque seamos una zona valenciano parlante, no pasamos por ahí, porque al final esos sanitarios encuentran muchos más impedimentos en la Comunidad Valenciana que, por ejemplo, en Murcia o que, por ejemplo, en Albacete. Y es muy probable que mucha gente que se haya formado como médicos en la Comunidad Valenciana terminan yéndose porque tienen una oferta de otra comunidad donde no les imponen ese criterio de valenciano. Necesitamos médicos. Y luego hay que pensar que esos sanitarios, cuando están pasando consulta, tienen que hacer, no solamente es vernos, atendernos, para lo cual tienen 4 o 5 minutos, es que además tienen que hacer un informe, es que además tienen que hacer una receta, y muchas veces para poder hacer un diagnóstico necesitan un tiempo de reflexión. Los médicos no son autómatas que ven y dicen tienes esto, mira esto. Hay veces que tienen que estudiar el caso particular, ver cómo evoluciona, entonces es un poco complejo. En 3 minutos, 2 minutos, que no da tiempo ni a sentarse ni a arrancar el ordenador, es muy difícil que esa atención sanitaria sea de calidad y que ese diagnóstico sea fiable. Con lo cual, la mala gestión que hay de la sanidad en la Comunidad Valenciana está generando un problema para las personas y también para los médicos que no están haciendo su trabajo como a ellos les gustaría hacerlo. A vosotros muchísimas gracias y estaremos a disposición de David, de su equipo y de todos vosotros el tiempo que haga falta. Muchas gracias. Muchas gracias.